Los neumáticos al final de su vida útil, EOL, y su descomposición presentan una grave preocupación medioambiental, debido a su resistencia a la humedad, al oxígeno, a la degradación natural. La pirólisis se considera la más efectiva y es el proceso sostenible de reciclaje debido a su proceso ecológico. En el estudio, el efecto del negro humo reciclado, RCB, obtenido de la pirólisis de los neumáticos, EOL, sobre las propiedades del caucho del etileno propileno dieno, EPDM. El RCB se caracterizó por microscopía electrónica de barrido, SM, análisis termogravimétrico y métodos químicos. Propiedades físico-mecánicas de vulcanizados de EPDM antes y después del envejecimiento se estudiaron de forma sucinta por SEM-TGA, diferencial de calorimetría de barrido, pruebas de tracción y densidad de lances cruzados. El neumático es una mezcla compleja de diferentes productos químicos reticulados, cauchos tales como caucho natural, caucho de estireno butadieno y caucho de polibutadieno. Cordones de acero, otras fibras poliméricas, carbono negro, otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Materiales: caucho de etileno, propileno, dieno, EPDM, Nordel 4570, RCB, negro de carbón comercial, alta tecnología. Todos los otros ingredientes de goma normales tales como ácido esteárico, óxido de zinc, MBTS, TMDT, zinc, ZDBC y azufre utilizado en este estudio eran de las calidades comerciales. A continuación se colocó la lámina en una cinta conductora de carbono atrapando el talón. El análisis termogravimétrico se llevó a cabo mediante el uso de Perkin-Ellermeyer 4000 con la temperatura de calentamiento que va desde la temperatura ambiente hasta los 600 grados Celsius a una velocidad de calentamiento de 20 Celsius por minuto bajo la atmósfera de nitrógeno, y luego se continuó el calentamiento a 900 grados Celsius bajo una atmósfera de oxígeno. Método B. A continuación hay una fórmula que explica y con la que podemos calcular el volumen del caucho. Aquí T es la temperatura ambiente, que está en grados Celsius. P también es una presión relativa objetivo en el nitrógeno, aproximadamente de 0 a 30, más o menos 0.01. Los términos CDS, CNG, BN y WD representan el reencuentro de desorción, inyección, recuento, volumen de inyección y peso de la muestra secada a 300 grados Celsius. La determinación de la densidad de vertido. El negro de humo se vierte en el centro de un recipiente cilíndrico tratado de 624 centímetros cúbicos, capacidad de una altura no superior a 50 milímetros. El exceso de negro de humo forma un cono sobre el borde del conector. La superficie se nivela eliminando el exceso con un solo barrido de la espátula, sostenida perpendicular al labio del recipiente, donde D es la densidad del vertido en kilogramos sobre metro cúbico, y W es la masa del carbono negro en el recipiente cilíndrico de volumen de 624 centímetros cúbicos. Preparación de la muestra. Se prepara la mezcla de caucho y los diferentes aditivos en un molino de 2 rollos a temperatura ambiente. Se calcularon otras cosas como las características del curado, el índice de tasa de curación, con la siguiente fórmula: el modelo de compresión, la densidad de enlaces curados por el método de hinchamiento con el solvente, y hay una tabla que explica varios de los datos que utilizamos. Se calcularon cosas como dureza, resistencia de desgarre, conjunto de compresión, y para esto se utilizaron las siguientes fórmulas. Aquí T es el espesor inicial de la muestra, TF es el espesor final de la muestra, TS es el espesor de la barra espaciadora. Resultados y discusión. Caracterización del negro de carbón reciclado. Es evidente a partir de la figura 1 que el tamaño de la partícula RCB es considerablemente más pequeña que la estándar. La NT550, negro de carbono, la superficie de la partícula no es uniforme
y no es redonda para ambas muestras. A continuación se miran unas gráficas donde demuestra el tamaño de estos. Aparte también se hace una comparación del flujo de temperatura del material. Dureza. En la imagen que veremos a continuación se describe la SM de superficies fracturadas de tracción antes del envejecimiento, después del envejecimiento, resistencia al desgarre. En la figura se muestra una disminución en la resistencia al desgarro del compuesto de caucho como la relación de RCB se aumentó en el sistema. Se observó que el valor de resistencia a la rotura más alta es de 4.1 megapascales para el sistema cargado con N550 y la caída en la resistencia del desgarro fue más pronunciada a medida que el nivel de la carga de RCB se aumentó en el sistema. En este trabajo se concluyeron las propiedades del caucho. Con la adición se han estudiado estas imágenes porque el RCB fue menor que el del N550. En el análisis se confirmó la presencia de silicio, azufre y óxido de zinc en el RCB. Área de superficie del nitrógeno determinada para RCB y N550 son casi iguales para ambas muestras. Las cantidades de los materiales de bajo punto de ebullición y el contenido de cenizas fueron más altos para RCB que para N550. Debido al mayor contenido de cenizas y a la presencia de impurezas, el RCB exhibió un efecto perjudicial sobre las características del curado. La densidad del endurecimiento y las propiedades mecánicas para el mismo ML, para mínimo MH, incrementado de par, es decir, dm igual a MH por ml. Disminuyó el tiempo de quemado. El tiempo de curado aumentó con la cantidad creciente de RCB en la misma. La morfología de las superficies fracturadas por tracción y desgarre confirmó el desprendimiento de las cadenas de caucho durante la rotura y refuerzo interior en presencia de RCB. Esto indica el hecho de que RCB carece de la capacidad de reemplazar el negro de humo convencional. Sin embargo, se puede utilizar la combinación de carbono comercial, negros dependiendo de las propiedades requeridas de productos finales. Después del envejecimiento térmico no se observaron cambios significativos en las propiedades mecánicas.